¿Quieres recuperarte de tu lesión de rodilla en tiempo récord? Presión y frío, mi técnica secreta. Acompáñame. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolutio, en vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Ya sabéis que me esfuerzo por extraeros las mejores estrategias para recuperarnos de todas las lesiones que conozco y que conocéis. Hoy vamos a hablar de rodilla, una lesión de rodilla quirúrgica o no, aunque hoy nos vamos a centrar en un ligamento cruzado. Cuando se rompen, cuando los hacen una cirugía, para recuperarnos en tiempo récord vamos a utilizar un sistema de crioterapia puntero. ¿Sabéis quién se ha hecho daño en una rodilla y le han operado hace poco? Neymar. Neymar es un futbolista de élite que todos conocemos y en sus estrategias diarias utiliza un sistema de presión y crioterapia. ¿Queréis conocer el sistema Zamar de crioterapia? Chicos, tras la cirugía, en los primeros estadios es tremendamente importante la compresión y el frío, para contener la inflamación y aliviar el dolor. He de decir que los sistemas Zamar son elegantes a la par que eficientes. Lógico, llevan mejorando su fórmula más de 50 años. Hoy te explico el modelo ZC3. Para entendernos rápidamente, esta máquina es capaz de darnos frío, calor y presión. Gracias a su sistema de circuito cerrado a prueba de fugas, olvídate de estar llenando de agua y hielo cada vez que lo usas. Con una sola recarga podrás utilizarlo cientos de veces. Además, gracias al compresor que incorpora, nos beneficiaremos de todos los beneficios de la presoterapia. La crioterapia estimula la vasoconstricción y disminuye el flujo sanguíneo, lo que a la vez reduce la inflamación, la hinchazón y ayuda a reducir los espasmos musculares. Disminuye la demanda metabólica y alivia el dolor de forma segura sin necesidad de medicamentos. Chicos, primera fase de tratamiento. Lo hago tanto en clínica como cuando vamos a domicilio y tenemos un equipo de estas características. Aquí tenemos el sistema Zamar. Mirad, vamos a trabajar la rodilla. Esto es, ¿de acuerdo?, para trabajar la rodilla. Tiene unas células por las que va a conseguir enfriar el líquido y va a conseguir darle calor al líquido, y además un tubito que tenemos aquí que nos va a ayudar a hacer presión con diferentes grados de milímetros de mercurio, de 25, 50 hasta 80, una presión considerable. Vamos a adaptarla a la rodilla. Flexionamos un poquito, dejamos caer aquí y dejamos caer aquí. Una vez que lo tenemos adaptado, es primordial en las primeras fases, nada más hacer la cirugía, realizar compresión y frío para aliviar el dolor, para contener la inflamación y sobre todo el paciente, al no poder moverse y no poder activar bien la circulación por la contracción muscular porque no le dejan andar, nos va a venir muy bien para poder dormir y para poder estar bien, estar más contento, porque la gente lo pasa muy mal con estas cirugías. Tenemos unos conectores que, como os he dicho, dos llevan el flujo, uno que entra y otro de retorno, y es tan sencillo, como veis, como clic y clic a la hora de ponerlos, para que el líquido, que es como un líquido anticongelante, entre y salga de lo que es el manguito de la rodilla. Para programar esta primera fase, que es la que os propongo, vamos a hacer además un trabajo de isometría que nos va a venir estupendamente. Configuremos la máquina. Tenéis aquí, es tremendamente sencillo, la verdad es que me sorprendió mucho. Configuración de la presión, ¿de acuerdo? Tenemos cada 30 segundos, cada 1 minuto, cada 2 minutos, cada 3 o todo el rato hinchado. Vamos a hacer un ciclo de 1 minuto deshinchado, 1 minuto hinchado. Luego tenemos aquí para decir el protocolo que vamos a seguir. El protocolo que vamos a seguir, puedes hacer 2 canales de protocolo, 2 tiempos. Vamos a seguir primero 25 minutos, 30 minutos. Queremos que la máquina nos lleve casi al 0 de temperatura, se pone muy frío y no vamos a hacer nada más que un ciclo, porque vamos a trabajarlo con isometría y además inclinando la pierna. Una vez que empecemos, podemos elevar la pierna para que el retorno venoso, además de la compresión y del frío que vamos a hacer, nos ayude, ¿de acuerdo?, a que toda esa sangre de exceso nos retorne y nos vaya estupendamente bien. Vamos a darle y vamos a empezar a ver cómo funciona la máquina. Como veis aquí, tenemos 3 iconos. Estos 3 iconos nos dicen, tenemos presión a 25 miligramos de mercurio, a 40 y a unos 80. Entonces nosotros vamos a trabajar, porque acabamos de salir de la cirugía, con una presión mínima. Entonces lo que va a hacer es hinchado y deshinchado.
Como veis, ya está funcionando la máquina, ya ha hecho un hinchado, 25 milímetros de mercurio. Y ahora le vamos a pedir, cada minuto que pasemos va a ser uno hinchado, otro deshinchado. Le vamos a pedir a nuestro paciente que dentro de sus posibilidades, si no hay dolor, hagamos una isometría, la isometría, esa contracción sin movilidad del cuádriceps que nos va a ayudar a empezar a fortalecer la pierna. Desde el minuto 0 se puede hacer prácticamente. Entonces vamos a esperar un segundo a que baje lo que es la bolsa, que se vaya al aire, y justamente cuando se vaya al aire vamos a hacer nosotros una contracción. Vamos a poder trabajar la pierna y la vamos a poder mantener fría para que no nos duela y con un efecto analgésico durante todo el tratamiento, unos 25-30 minutos. Ahora mismo ya está bajando, despacito, 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 cada vez tiene menos presión y ahora es cuando activamos nuestro cuádriceps. Muy despacito, acabamos de salir de una cirugía y lo que queremos es, como digo, la inclinación, retorno venoso, activar cuádriceps y que el sistema Zamar durante 25 minutos nos está dando frío, presión constante. Como os digo, una auténtica maravilla. Con esto consigues una recuperación récord con problemas de rodilla, cualquiera que sea. Hoy estamos viendo ligamento cruzado. Gracias a que extrae el calor corporal es capaz de profundizar mucho más en la musculatura, ya que cuando las capas superiores ya no encuentra calor, se centra en extraer el que encuentra en las capas inferiores. Seguimos con nuestra siguiente fase para conseguir una rehabilitación en tiempo récord. Ya han pasado unas semanas, ya seguramente te hayan puesto seguramente una rodillera que te deja flexionar un poquito y tenemos que activar un poquito la musculatura. Para eso ya estamos de pies, ya podemos apoyar, nos dejan apoyar un poquito y ir moviéndonos. Bien, vamos a hacer una semisentadilla, pero nos vamos a ayudar también con la Zamar mediante frío y compresión. Vamos a meternos en el protocolo de solo un canal. Vamos a ponerle una temperatura cerca del 0, otra vez, porque trabajamos con la inflamación, no queremos que coja exceso de calor, y vamos a trabajar 15 minutitos, ¿de acuerdo? La presión, en este caso, lo vamos a hacer cada 2 minutos, para hacer una semisentadilla durante 2 minutos cuando la máquina no haga la presión. Para esto lo que vamos a hacer es simplemente dejarnos llevar, activamos el llenado, la presión. Podemos hacer algo intermedio o directamente algo más fuerte. Vamos con intermedio, pero podríamos subirlo, ¿de acuerdo? Ya se está llenando nuestro manguito de la rodilla y ya va haciendo esa compresión y va a hacer ese frío. Vamos a hacer la primera fase quietos durante 2 minutos. Una vez que han pasado esos 2 minutos de hinchado, ahora tenemos el deshinchado. ¿Qué vamos a hacer? Aproximaremos los pies un poquito hacia adelante. Un poquito más, eso es, bajaremos un poquito el culete, espalda contra la pared, fuerza abdominal, fuerza glútea, fuerza cuádriceps. Así haremos un efecto de bombeo con la máquina mediante el frío, conseguiremos congelar y tener esa inflamación bien contenida, pero ya estamos reclutando musculatura que nos va a ayudar a recuperarnos después de esa lesión de rodilla, en este caso el ligamento cruzado estamos haciendo. Una técnica que viene tremendamente bien unas semanas después de la cirugía. Cuando empecemos a notar que se llena otra vez, vamos a dar un pasito atrás. Eso es, recuperaremos la posición, nos quedaremos relajados, apoyaditos contra la pared y dejaremos que la presión haga su papel. Estamos en la fase 3 de nuestra tremenda estrategia para recuperarnos en tiempo récord de las lesiones de rodilla. En este caso, como he dicho, ligamento cruzado. Vamos a programar nuestra máquina Zamar. Nos vamos a ir al bloque 2 para que haya un bloque de calor y un bloque de frío. Vamos a trabajar contrastes, que nos va a ayudar a recuperar la musculatura y a hacer un efecto antiinflamatorio muy bueno, que nos va a venir muy bien porque ya estaremos haciendo movilidad, estaremos haciendo fuerza, estaremos haciendo rehabilitación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a programar que nos dé el máximo frío y el máximo calor. El calor nos mete hasta 40 grados, se supone que llega a 30 y muchos y nos acerca al 0. Vamos a hacer ciclos de 5 minutos y de 5 minutos. Entonces vamos a alternar durante 5 minutos el calor y durante 5 minutos el frío. Y además, como ya tenemos la presoterapia que la queremos arrancar, lo que vamos a hacer son ciclos de 2 minutitos. Vamos a darle rock and roll y ya le vamos a meter toda la presión que nos dé la máquina, porque nuestra rodilla cada vez va mejor y necesita estímulos cada vez más fuertes. Vamos a ver cómo se hincha. Como os digo, chicos, contrastes, algo que se hace siempre cuando ya han pasado unas semanas y ya no hay una inflamación aguda. Cerca del 0 y cerca de 40 grados. Va a ser perfecto con la presión, efecto masaje, frío-calor, todos los beneficios de los contrastes.
Chicos, tremenda estrategia. ¿Cuánto partido le estamos sacando de acuerdo a la presoterapia crioterapia Zamar? Experiencia personal, me gusta jugar al fútbol, mis rodillas están tocadas, más la derecha que la izquierda, no tengo menisco, tengo por ahí una tendinitis. Después de los partidos de fútbol yo estaba 2-3 días andando como chiquito de la calzada, iba andando así, chueco, como el que dice, ¿no? Me pongo esto, nada más llegar del partido, y al día siguiente, una media hora, un circuito de bombeo con frío. Y he de decir que he recuperado hasta un 80% antes el poder volver a hacer ejercicio sin dolor de rodilla. Es algo que tenéis que probar si tenéis problemas en tobillo, en rodilla, en cadera, en hombro, porque tenemos distintos adaptadores para utilizar por todo el cuerpo. Podemos afirmar, si utilizas esta tecnología, además de la fisioterapia, en cualquier lesión o cirugía te recuperarás antes, científicamente comprobado. Con la maquinaria Zamar puedes trabajar cualquier zona del cuerpo, rodilla, tobillo, cadera, hombro, cara, abdomen, con sus diferentes adaptadores. Después de ver este vídeo no seréis ni el primero ni el último que me llama diciéndome que necesita este sistema Zamar para recuperarse de su lesión. Pues bien, que sepáis, se pueden alquilar, lo utilizas y luego lo devuelves. Aunque dudo bastante que después de probar los beneficios de Zamar no os queráis quedar con la máquina. Ahora sí, chicos, hemos llegado al final. Gracias a Zamar Ibérica por dejarnos estos pedazos de equipos que veis por aquí para poder hacer el vídeo. En la descripción del vídeo tenéis un enlace donde podéis conocerles y podéis hablar con ellos. Como siempre os decimos una y un millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.